Misión Literatura. Un 12 de febrero, pero del año 1984, falleció Julio Cortázar con apenas 39 años de edad, pero una fructífera carrera como escritor. Nacido el 26 de agosto de 1914, Cortázar tendría el día de hoy 109 años. Bueno, bienvenidos a Misión Literatura. Aquí propendemos por la lectura. Aquí defendemos la biblioteca pública. Y aquí fomentamos la cultura. Empecemos entonces con este recuerdo del fallecimiento de este gran escritor, Julio Cortázar. Hay personas que me dicen que no leen porque se demoran mucho leyendo. Entonces que pues les da pereza. Veamos unos datos. Cortázar publicó su última obra en vida porque después de fallecido publicaron dos obras de él que había escrito al principio, pero que no se habían publicado. Cortázar publicó su última obra, el cuento Queremos tanto a Glenda, en el año 1980, hace 19 años. Le pregunto a usted qué estaba haciendo hace 19 años. Su primera obra, el cuento llamado Bestiario, que es muy famoso, lo publicó en 1951, eso fue hace 72 años. ¿Usted dónde estaba hace 72 años? Yo no había nacido. ¿Cuántos cuentos o novelas de Cortázar ha leído usted? ¿Cuántos libros le han tomado a usted 72 años para conocer a su autor? Es que no importa cuánto nos demoremos leyendo, lo importante es que lo hagamos y que cuando lo hagamos pues lo disfrutemos, porque qué tontería, la lectura es para disfrutarla, ¿cierto? Pero lo que pasa muchas veces es que solamente nos vamos de lo que oímos, que esto es bueno, que esto es malo, pero no nos tomamos una referencia muy concreta. Tal vez hayamos leído algunas obras de Cortázar, bueno, ¿cuáles? ¿Qué tan importantes son en la carrera de Cortázar? Entonces, pues en primer lugar recordarle que existe este magnífico escritor, y lo hablo en tiempo presente porque los libros mantienen la memoria de un escritor. Con toda seguridad, usted va a encontrar fácilmente las obras de Cortázar y por supuesto le recomiendo que acuda a una biblioteca pública porque allá están las obras de Cortázar, a la fija las va a encontrar. Con respecto a lo que estamos escuchando, a la música que estamos escuchando desde el principio, se trata de Ballad Medley, interpretada por el músico estadounidense Charlie Parker, famoso intérprete de jazz, saxofonista, compositor y bueno, una figura destacada en este género, a quien Julio Cortázar además admiraba realmente. Al punto que su cuento El Perseguidor, que publicó en 1959 en la colección llamada Las Armas Secretas, se inspiró en este personaje, en Charlie Parker. El autor describió este cuento como una biografía falsa, donde creó el personaje sin revelar quién era en la vida real, para que los lectores le siguiéramos la pista. Claro, tal vez ya le arruiné a usted la historia del cuento, pero no se preocupe, o sea, no pasa nada con saberlo. De hecho, podría ser muy interesante el hecho de que usted sepa que cuando vaya a leer El Perseguidor, está leyendo una biografía, está leyendo una historia que realmente ocurrió. Bueno, obviamente que Cortázar tiene la capacidad de hacer volar la imaginación propia y de todos los lectores, pero esa es la idea de ese cuento y le recomiendo que lea El Perseguidor. Vaya a cualquier biblioteca pública y busque Las Armas Secretas de Julio Cortázar. Ahí adentro está el cuento, es cortico, es interesante, léalo y de una vez conoce a Charlie Parker y ponga música de Charlie Parker como para ambientar su lectura. Vea, Cortázar, de padres argentinos, nació en Bélgica y vivió la mayor parte de su vida en Francia, donde falleció unos meses después de haber regresado de visitar su patria querida Argentina. Eso es una historia, aquí en solo 2 renglones le cuento toda la historia de Cortázar, porque el hombre describe su infancia con muchos momentos tristes, una soledad grandísima,
Y fíjese lo que es ser productivo con lo que se tiene. Hay gente que la pasa mal y punto. No, este la pasa mal, pero bueno, escribamos y hagamos dinero, ¿no? Porque, ¿qué más? Y además, pues vivió en muchas partes, en muchos países. Eso, sobre todo para la época, era algo muy extraño y algo que le daba un toque muy especial, ¿no? O sea, él podía llegarle a todo el mundo fácilmente porque conocía al mundo. Entonces, como le digo, pues sí, nació en Bélgica, pero obviamente su nacionalidad era argentina y vivió en Argentina, estudió, hizo la universidad. Bueno, ¿por qué nació en Bélgica? Porque el papá era el agregado comercial de la Embajada de Argentina allá en Bélgica. Entonces, pues llegó el momento de nacer y pues nació allá. ¿Listo? Mm, Hay una frase muy divertida que dice Cortázar con respecto a su nacimiento. Dice, abro comillas, mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia. Cierro comillas. Eso nos revela muy buena parte quién es Cortázar, un tipo con un humor negro, con sarcasmo a flor de labios, con una inteligencia grandísima. El tipo siempre escribió de manera inteligente para que uno disfrute lo que él le relata. Y fíjese que hay una historia que también relata, él dice a los 10 años que escribió una novela, pues obviamente algo muy básico, pero a los 10 años ya emprender una novela significa que ahí hay talento y curiosidad, interés. Y resulta que su mamá, con quien él pues terminó viviendo porque el papá los dejó, no le creyó que él había escrito esa novela. Y él relata eso con una frustración enorme. Mire cuántos problemas tuvo este señor. Y sin embargo, el resultado es una persona escribiendo cosas maravillosas. Yo les sugiero leer primero las obras breves del autor, por dos razones. Una, pues por el tema brevedad, como para que uno después de 500 páginas no diga, no, este autor no me gustó. No, pues uno va leyendo poco a poco y va conociendo la obra. Tampoco tiene que leerlo en el orden cronológico en que él los escribió, porque son cuentos. Tiene novela también, tiene incluso unas obras de teatro y por ahí hizo un guión de cine, me parece. Bueno, el hombre andaba metido en todo. Y tener en cuenta que si uno entiende al autor antes de coger su libro, está ganando mucho, porque uno dice, bueno, puedo esperar esto, que en qué época vivió, por el lenguaje, por las señas, por el estilo, bueno, hay muchas cosas que uno debe saber a través del autor antes de leerlo, y eso le va a facilitar que el libro sea más cómodo de leer, que lo que el autor le quería decir a usted le llegue a usted realmente. Claro que es posible también coger un libro cualquiera y leerlo y engancharse o no engancharse. Pues al fin y al cabo la lectura es entretenimiento. Pero si usted se anticipa un poco, estudia algo sobre el autor, yo hoy le estoy dando unos detallitos interesantes de Cortázar, pero la vida de él es magnífica, tiene que leerla, investiguela y se va a dar cuenta que era un tipo supremamente interesante. Entonces, primero leer las obras breves. Eh, Cortázar fue muy cercano a lo que se conoce como realismo mágico, lo que hemos visto en Gabriel García Márquez, ¿no? Con personajes que vuelan y suben al cielo y cosas así, porque los latinoamericanos resuelven así o resolvemos así las cosas, ¿no? Con un poco de magia, con una historia. Y en ese momento Europa estaba sedienta de saber de América y aparecen pues este personaje Julio Cortázar con Gabriel García Márquez, con Mario Vargas Llosa, con Carlos Fuentes y un colado por ahí que es Borges, porque pues no es de su misma edad, pero el tipo también escribe de una manera mágica, entonces a eso le llaman el boom latinoamericano. Y obviamente hay otros, ¿no? Estos son los representantes como los más visibles y Europa se fascina y se enamora porque puede saber algo de América, así sea a través de cuentos bien raros. Y Cortázar no es la excepción. Cortázar tiene para unos personajes, los famas y los cronopios, que son fantásticos. O sea, el tipo se inventó una idea buenísima para describir la sociedad. No le digo más para que usted se averigüe ahí el temita. Fíjese que Cortázar también trabajó como traductor. El tipo estuvo bajo la tutela de la UNESCO. Trabajó muchísimo para la UNESCO haciendo traducciones de documentos. Y también, y es lo más interesante de esa faceta, es que tradujo a grandes autores para varias editoriales. Así que es posible que usted haya leído a Cortázar sin saber que lo estaba leyendo a él. Es una broma, claro. Por ejemplo, tradujo Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Tradujo Mujercitas de Louisa May Alcott. Tradujo las obras en prosa de Edgar Allan Poe.
Y de verdad, vaya ya a la biblioteca esa vieja que tiene allá llena de polvo, arrumada. Busque las obras, el Robinson Crusoe, el Mujercitas, las obras en prosa de Edgar Allan Poe, y lea bien las 2 primeras páginas y mire quién lo tradujo. ¿Qué tal que usted haya leído ya o tenga en sus manos una de las traducciones de Cortázar? Traducir es una labor muy compleja. Entonces, por eso es que yo le recomiendo que lea primero lo breve. Todo el mundo le recomendará o le dirá o le dará referencia que la obra Rayuela, la novela que escribió Julio Cortázar, es magnífica o es malísima, pero es lo que referencia a Julio Cortázar. Pues no, empiece por los cuenticos para ir conociéndolo, porque la verdad es que Rayuela es una obra bastante compleja, es una obra que se escribió pensando en que debería leerse de 3 o 4 formas diferentes, encontrando 3 o 4 historias diferentes. Y eso se hizo en los tiempos en que no había computadora, a punta de máquina de escribir y de imaginación. Imagínense que en 1959, Julio dice lo siguiente sobre su novela Rayuela. Dice, abro comillas, la verdad, la triste o hermosa verdad, que cada vez me gustan menos las novelas, el arte novelesco, tal como se lo practica en estos tiempos. Lo que estoy escribiendo ahora, Rayuela, será, si lo termino alguna vez, algo así como una antinovela, la tentativa de romper los moldes en que se petrifica ese género, cierro comillas. Por lo tanto, si yo le digo, lea la novela de Rayuela, que está muy buena, pues usted va a leerla con la expectativa de una novela. Y esto en realidad, sí, pues es una novela, pero el autor desde el principio dijo, tiene que ser una antinovela. Entonces, primero conocer al autor, primero conocer otras novelas para poder disfrutar y sacarle el jugo a esa obra tan bonita que se llama Rayuela. Si nosotros investigamos bien el autor para saber qué esperamos y así evaluamos lo que encontramos, si sabemos si encontramos lo que buscábamos, simplemente no será una entretención la lectura, no nos quedamos en el me gusta o no me gusta, sino que empezamos a desarrollar un criterio. Por eso es bueno enterarnos de los autores antes de emprender la lectura. Así se forma un criterio lector. Bueno, les voy a dejar después del siguiente anuncio con la propia voz de Julio Cortázar contando una anécdota de por qué perdió su primer empleo, porque él todavía tuvo un problema para hablar. Él habla bien trabado, más francés que español, pero es interesante y le dejo la historia para que la escuche de la propia voz y para que investigue un poquito más por qué él hablaba raro, porque él no lo explica ahí, le toca a usted investigar. Mis queridos amigos, muchísimas gracias. No quiero terminar este primer capítulo sin agradecer al Café La Redención en Zipaquirá. Los invito a todos este próximo jueves 16 de febrero a las 7 de la noche a una sesión de lectura en voz alta en escenario, parecido a lo que usted está escuchando aquí, pero con más material, con más energía y bueno, usted me va a ver ahí actuando y de lo más divertido. Se va a reír, la va a pasar un momento rico, se toma su cervecita, se toma un cafecito, comparte con los amigos, lleva a la familia, lleve eso sí algo para calentarse porque hace frío, eso es en un patio. Y la pasamos genial. Carrera Séptima 347, Casa de los Virreyes, Zipaquirá, este jueves 16 de febrero a las 7 de la noche, anochecer zipaquireño. Disfruten entonces el final del programa en voz de Julio Cortázar. Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51, me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises, hasta que un día llegó en español se entiende, hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades, con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como si estuviera en el ringside. Y claro, a mi juego me llamaron, el box para mí, ya se sabe.
Y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco y eso me costó el empleo. En fin. Misión Literatura.